Cuentos infantiles y la neuropsicología. Esa es básicamente la charla donde nosotros nos vamos a enfocar sobre el artículo que vamos a analizar. Lo que esta charla nos estaba diciendo un poco era sobre los síndromes y los trastornos mentales que existen y que se han inspirado en los libros infantiles. En este caso, en la charla se dio el ejemplo del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Un síndrome donde los niños pueden llegar a tener una, por ejemplo, distorsión del tamaño del espacio, pueden llegar a tener amnesias, no, son pacientes que no están muy conscientes. Y esto refiere a un análisis de cómo esto se asemeja a la película de Alicia en el País de las Maravillas. En la película nosotros también podemos ver al sombrerero loco. El sombrerero loco también nos habla sobre la enfermedad que hace que tengas temblores, demencia, dificultad en la visión, y esto lo podemos relacionar con la película. Donde, por ejemplo, podemos ver en la película cuando Alicia se cae por el hueco, podemos ver en cómo se empieza a hacer las cosas más grandes, se empieza a distorsionar, o ella como que empieza a ver como el piano más grande, más pequeño, o cuando llegan a la puerta chiquita y ella es la más grande y otra vez es más pequeña. Hace referencia a los síntomas que tiene como eje la enfermedad de Alicia en el País de las Maravillas. El artículo al que nosotros nos vamos a referir para hacer el análisis en la siguiente parte se llama Trastornos de conducta en los cuentos infantiles, el caso de Pinocho. Este artículo fue básicamente un trabajo realizado por el psiquiatra, el doctor Carlos Pal. Se publicó en una revista de psiquiatría. Eh, este trabajo hace referencia en la obra de Pinocho, escrita por Collodi en 1882. Aquí se observa el personaje Pinocho, que puede presentar varias características de un trastorno que se llama disocial. En este trabajo hacen la comparación con el DSM-4 y no con el CIE-10. ¿Por qué? Porque en el DSM-4 hacen mejor la referencia entre la diferencia entre un trastorno disocial y un trastorno negativista desafiante. Básicamente Pinocho aquí es un niño, tiene este cuento creado por Collodi en 1882, donde es como una intención moral para los niños. Habla de la historia de Geppetto, que es el carpintero pobre que crea una marioneta y mágicamente esta marioneta se hace un niño. Pero lo que no se ve es que, o sea, lo que no se habla es que este niño tiene conductas como de un trastorno disocial. Por su arrepentimiento y porque se da cuenta que está actuando mal, es transformado en un niño real por su hada madrina y él empieza a cambiar mágicamente. Básicamente la metodología se utilizó el DSM-4 para distinguir entre el trastorno de la conducta disocial y, como dijimos antes, del negativista desafiante. Se considera que Pinocho tiene 6 años y después de hacer todo este análisis, Pinocho cumple con 8 criterios de diagnóstico del trastorno disocial del DSM-4. Finalmente, el análisis sugiere que Pinocho, si fuera un niño real, necesitaría una intervención psicológica, y esto no es como un ejemplo para los niños, y esto debería ser como una lectura dirigida por un adulto o por un psicoterapeuta, porque Pinocho sí presenta varios síntomas de tener este trastorno disocial. Entre ellas, a menudo tiene peleas, ha manifestado crueldad con otras personas, ha robado objetos de cierto valor, a menudo permanece fuera de casa y suele escaparse de la escuela. Es importante mencionar que las historias de Pinocho no son todas las que conocemos. Las versiones siempre se van a ir alterando. Entonces, esta versión no va a ser igual a la versión de Disney, ni la versión de Guillermo del Toro, sino esta versión es la original de Pinocho, que fue creado en 1882. Finalmente, teniendo ya un contexto sobre lo de Alicia en el País de las Maravillas y este caso sobre Pinocho, podemos ver en cómo los cuentos infantiles también tienen como sus repercusiones mentales, tal vez de una forma inconsciente, tal vez de una forma consciente, pero podemos ver que no solo Alicia en el País de las Maravillas o el sombrerero loco son los únicos que también experimentan como un posible trastorno mental. Ha habido también casos donde, por ejemplo, Winnie the Pooh también hace referencia a diferentes tipos de trastornos mentales, todos los personajes de Winnie the Pooh. En este caso analizamos el de Pinocho, que también, gracias a un estudio analítico y crítico por este doctor psiquiatra, pudimos determinar que en este caso Pinocho tiene un trastorno disocial, claramente como pudo pasar como Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, la única diferencia en Alicia en el País de las Maravillas es que en el DSM-5 o el DSM-4 no existe un trastorno como tal que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, sino que se derivan de otro nombre. Eso por una parte. Por otra parte, podemos determinar también que este artículo científico también está respaldado por los criterios de diagnóstico del DSM-5, al igual que lo de la enfermedad de Alicia en el País de las Maravillas.